quiero llegar a otro grado de profundidad esto porque claramente ustedes se dieron cuenta que el tema es árido y que si uno quiere llevarlo a un análisis difícil lo podemos llevar a toda la dificultad del mundo, pero es la lógica. La lógica es que puedan como identificar con claridad aspectos que les permitan hacer un análisis constructivo donde puedan meter varias variables en el análisis del proceso. Y el objetivo de esto es entender lo que les voy a plantear ahora para terminar el tema de la demanda derivada de factores, que va a concluir con un caso que es súper discutido en la estructura teórica que van a leer en los papers que les subí, ¿ya? Y que básicamente es el último caso que dejé planteado aquí. La derivación previa de esta estructura me dice, mira, cuando uno hace el desarrollo del proceso del efecto sustitución sobre el efecto producto, cuando la industria, la firma va modificando comportamiento en el largo plazo, me dice, ¿no es cierto?, que a partir de la elasticidad de sustitución factorial encontramos las diferencias de los efectos sustitución de las elasticidades de demandas derivadas y que eso, al construirlo como elementos aparte que uno podría, o sea, perfectamente reemplazar cada una de estas definiciones en ese planteamiento, vamos a llegar a través de esa construcción a un efecto sustitución que está claramente establecido por la elasticidad de sustitución factorial amplificada por la participación de un factor, y el efecto producto que va a estar medido por la elasticidad precio de la demanda del bien por la incidencia del otro factor. Y que cuando lo llevamos al efecto o al caso de la industria, la suma de los dos efectos, que no sabemos, ¿no es cierto?, cuál tiene mayor fuerza sobre el otro, plantea este caso como un caso específico que ha sido súper discutido en la dinámica de la evidencia empírica, porque es lo que finalmente nos construye el caso particular de entender que las industrias tienen capacidad de reacción distinta respecto de lo que enfrentan en los mercados. Les pongo ejemplo concreto. Hoy día, en Macro Abierta, en la mañana con los chicos, estaba hablando respecto del impacto que generó el año pasado, ¿no es cierto?, la aplicación de un arancel específico a la importación de acero, ¿no es cierto?, debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China. ¿Ya? No voy a hablar de efectos macroeconómicos porque ahí me voy a meter en otro análisis, pero ¿qué pasa microeconómicamente en un país cuando en un sector, en una industria, donde el acero es súper relevante como en el área de la construcción, ¿no es cierto?, obligamos a cada una de las firmas que utiliza el acero como insumo a comprar un acero doméstico que es mucho más caro y que posiblemente tiene otros efectos de calidad y otra forma de ser construido, ¿cierto?, que tiene implicancias en el proceso. Entonces, por una parte está claramente establecido que hay una distorsión en el uso de los recursos, porque si yo antes compraba acero turco o importaba acero de China, que era claramente más barato y que en términos de productividad posiblemente generaba resultados bastante similares, el arancel de un 25% distorsiona completamente la decisión y me obliga a comprar, ¿no es cierto?, un insumo que va a ser más caro que lo que yo compraba antes, por lo tanto asumo ese 25% o algo menos como aumento en el costo en el proceso de producción. Y eso hace que la productividad se ajuste y hace que el precio del bien final que estoy produciendo con un insumo más caro también sea distinto, lo que distorsiona el comportamiento del consumidor. Entonces, dentro de la economía, tengo un cambio de estructura en el uso de los recursos que modifica completamente el resultado de la industria. Entonces, quiero entender, la industria de la construcción tiene afectado unos insumos que es súper importante, que le va a provocar una sustitución a su insumo más caro, por lo tanto aquí va a haber un elemento de impacto relativo respecto de su costo. Y que finalmente, producto del precio más caro que voy a tener que aplicar, también va a tener un impacto en la elasticidad precio de la demanda. Pero como no puedo medir inmediatamente si el efecto producto es más alto que el efecto sustitución, voy a tener que medir con evidencia empírica después de un tiempo, cuando efectivamente proyectos productivos con los nuevos costos salgan a la venta en la estructura del mercado. Y ahí voy a poder medir si hay un cambio real o no dentro de las decisiones del entorno económico.
¿Se entiende? Entonces, cuando uno empieza a enfrentar ese tipo de cambios relativos, empezamos a entender cómo la economía se empieza a ajustar en términos de decisiones de uso de recursos. La competencia en las leyes de Marshall. Al verificar el cumplimiento entonces de las 4 leyes de Marshall, que de alguna manera me configuran la reacción de una firma o de una industria para medir el impacto de la demanda derivada del factor. Sabemos que la ley número 1 verifica la elasticidad precio de la demanda. Va a depender de lo que estemos midiendo, la implicancia que observemos en esto. Les voy a poner un ejemplo concreto. Si estamos tratando de evaluar elasticidad de la demanda derivada del factor trabajo y, por ejemplo, estamos midiendo la eficiencia de los sindicatos, ¿cuál es el objetivo de un sindicato? Establecer un nivel de negociación más parejo entre empleador y empleado, ¿no es cierto?, para tratar de negociar ciertos beneficios asociados a los miembros del sindicato, no a todos los trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, se genera una distorsión. Para que el sindicato sea eficiente, al sindicato le sirve que la elasticidad de la demanda derivada por los miembros del sindicato sea más bien inelástica. Por lo tanto, presionen por subir los beneficios que aumenta el costo de tener a los sindicalizados dentro de la empresa, pero que al ser inelástico tenga poco efecto sobre la cantidad contratada de miembros sindicalizados. Entonces, a los sindicalistas les conviene enfrentar una elasticidad precio de la demanda del bien súper inelástica, porque eso los protege dentro de su objetivo del sindicato, si es lo que quiero analizar. La tercera ley, que dice a mayor sustituibilidad, efecto sustitución, se debe considerar que esa elasticidad sea de signo negativo, que sabemos que es así porque cambia uno por otro. Por lo tanto, al aumentar su valor, el valor absoluto tiene un efecto total sobre la elasticidad de la demanda derivada, que era lo que veíamos como efecto relativo. Si estoy analizando el efecto de un sindicato, a los sindicalizados les conviene que los miembros del sindicato sean poco sustituibles. O sea, sean seres tan específicos o tan bien preparados o con tanta experiencia o que sepan temas tan estratégicos que sean caros de sustituir. Por lo tanto, el impacto de pérdida en valor agregado de la industria o de la firma sea costoso en términos de sustitución. Por lo tanto, les conviene que su sustituibilidad sea bajita. ¿Sí? La ley número 4 dice la elasticidad oferta de otro factor, no es posible verlo en este caso, lo que estamos viendo, porque no aparece. En el caso del sindicato, como le conviene tener una baja elasticidad de demanda derivada del factor, le conviene tener una elasticidad oferta del otro factor inelástica, restricción. O sea, que la firma no tenga flexibilidad de ajustar, por ejemplo, cambiar inteligencia artificial por mano de obra, porque ahí arriesgo a los sindicalizados. Por eso es que hay que observar con tanta claridad la definición de leyes que a veces parecen socialmente súper justas, pero que en el impacto económico tienen resultados que a veces son nefastos para las empresas y finalmente para la estructura económica completa, porque en el fondo uno dice estoy velando por igualdad de derechos, pero ojo, la igualdad de derechos tiene que ser para las dos partes, no para un solo lado, porque lamentablemente fortalecer demasiado un ámbito de negociación desfavorece al otro, y cada vez que pasa eso en la economía, la estructura se desbalancea, ¿ya? Y cuando tengo desbalance, al estar en una solución inicial donde tenía una posición de equilibrio, la dejo de tener. Y eso siempre produce distorsión. ¿Tú ibas a preguntar algo de ello? Walmart le pasó algo similar, si no me equivoco. ¿Qué le pasó a Walmart? Ellos querían realizar algo, no sé si inteligencia artificial, pero sí una sistematización de sus procesos. Que es súper natural. Y con eso se veía inmiscuido el desemplear a personas para poner. No sé si era máquina o el tema era que se iba a hacer todo automático. Entonces la persona iba a comprar y no iba a tener que pasar por otra persona, sino que por una máquina. ¿Y por qué pasa eso? Pensémoslo un poco. O sea, ¿qué tipo de trabajador trabaja en el supermercado? Poco preparado. Dígalo fuerte. Poco preparado. No nos dé vergüenza. Hay gente que a lo mejor no ha tenido posibilidad de estudiar algo, no ha podido, distintas oportunidades de la vida, pero existe, ¿no es cierto?, dentro del mercado laboral, gente con más calificación y con menos calificación. Con capacidad de negociación. Exacto.
¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que nuevamente voy a la raíz del problema. Walmart es una empresa que ya tiene una etapa de proceso de maduración en su ciclo productivo, que ya está súper madurado, o sea, ya ganaron todas las lucas que pueden ganar, o sea, de hecho son una de las familias más ricas del mundo, ¿ya? Los Walton, ¿no es cierto? Pero la dinámica del negocio está cambiando porque en el mundo está apareciendo la oportunidad o la posibilidad que la gente ni siquiera se acerca al supermercado para ir a comprar. Entonces, efectivamente pasa lo que dices tú, posiblemente en un tiempo más bien corto que largo, ni siquiera vamos a tener la necesidad de interactuar con otro ser humano para ir a comprar, porque todo este sistema va a estar automatizado. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, Amazon, que tiene un sistema de compra, que uno crea un wallet en el fondo digital, y tú con tu wallet digital vas, no sé, a estos establecimientos que tienen activada esta billetera digital, y tú entras y vas sacando cosas, no sé, de las distintas góndolas, y se te va automáticamente cargando tu billetera digital. O sea, tú sales del lugar de compra sin haber pasado por un cajero, ni por el señor que te pesó la fruta que ya no existe, verdura, ¿no es cierto? O la persona que trabaja en la fiambrería o en el panadero, no sé qué. O sea, todo ese tipo de trabajo que no tiene ningún tipo de definición lógica, bajo esa lógica es innecesario. Entonces tú dices, puedo llegar a establecer un mismo sistema de funcionamiento con todo este proceso digitalizado, que posiblemente es mucho más barato, genera menos ruido, la gente no se me enferma, la persona no dejó de venir a trabajar, no tengo tanta rotación alta de personal, no tengo que gastar tanta plata en capacitación, no tengo que pagar tanta plata en leyes sociales, y uno analiza, o sea, frialdad absoluta, costo-beneficio, y posiblemente en términos de eficiencia nos sale mucho más rentable hacer la mutación. La economía tiene que estar preparada para esto. Entonces, ¿cuál es la salida a este tipo de cosas? Nuevos puestos de trabajo con nueva tecnología. No es que, exactamente, no es que esta gente la eliminemos del sistema económico, sino que todos de alguna manera entendamos que hay que formar a la gente en otro tipo de funcionalidad. Y si hay un grupo de personas que no tiene acceso a formarse de manera más específica, bueno, esto tiene que venir del sistema general de educación. Entonces, desde la estructura formativa de la sociedad, tiene que venir una estructura donde tú dejes preparado al chico de 15, 16, 17, 18 años para salir a un mercado laboral donde pueda defenderse con otras herramientas. Entonces viene un diseño de planificación totalmente distinto. Y esa es la discusión que tenemos que levantar. ¿Se fijan? O sea, que yo quiero plantearles estos temas porque es a lo que se van a ver enfrentados. Y nosotros como docentes o como profesionales que estamos observando este cambio en el paradigma, también tenemos que estar preparados para planificar y plantear políticas públicas que se orienten a ese tipo de uso de recursos en otro tipo de estrategias formativas, porque es lo único que va a cambiar el sistema económico. Yo hoy día en la mañana, yo suelo hacer esto, porque tengo experiencia de conversar con algunos chicos sobre algunos temas y se me abre la puerta para plantearles lo mismo. Yo hablaba en la mañana con mi grupo de alumnos de macro abierta y llegamos a conversar sobre Silicon Valley. Entonces, yo les decía, miren, Silicon Valley hoy día es un referente a nivel internacional por distintos motivos. Y yo, en el fondo, como estos chicos son más jovencitos y tienen brechas de repente de entendimiento del entorno más grande, yo se los digo de manera bien gráfica, para que se lo imaginen. Entonces les digo, ok, Silicon Valley es un hub. ¿Qué es un hub? Es un centro industrializado que está generado por una cadena de institucionalidad que permite, ¿no es cierto?, el desarrollo de conocimientos específicos, sistemas, programaciones y productos que solamente pueden desarrollarse ahí porque ahí está integrado no solamente el talento, está disponible el capital, están las condiciones de inversión y está en el fondo el arraigo de todo lo que es conocimiento específico, porque atraigo a los mejores del mundo, al mejor indio, al mejor asiático, al mejor africano. Todos los mejores del mundo los atraigo ahí porque están todas los fundamentos dados para desarrollar cosas que en otra parte del mundo no se pueden. La pregunta de fondo es ¿por qué ahí sí y por qué aquí no? Entonces les decía a los chicos, me iban, sí, no, sí, y se reían, me decían, pero profe, no, es que quiero que entiendan. Somos distintos, los norteamericanos tenemos sangre de otro color, las células no funcionan distinto,
nos alimentaron más mal, tuvimos menos cariño de nuestros padres. Por favor, es que hagan el análisis. Hagan el análisis, porque es muy importante. Yo tengo un montón de amigas que por distintos motivos han vivido en Estados Unidos y han criado a sus hijos que sean en el sistema escolar norteamericano. Les voy a tirar al tiro dos diferencias súper importantes. El sistema escolar norteamericano potencia, por ejemplo, que a los niños se les lea desde súper temprana edad, por lo tanto tienen acceso a una cantidad de libros, bibliografía, metodologías digitales que los papás no lo usan para que el cabro chico se entretenga y no moleste un rato, sino que lo utilizan para que el niño desarrolle habilidades de conocimiento, creatividad, aprendizaje, con un montón de plataformas que les permiten aprender vocabulario, historias, desarrollar la creatividad desde que son de este porte. Y el padre y madre súper involucrados en el proceso junto con el colegio. Lo otro es que se establece, por ejemplo, con mucha rigurosidad el que los padres dediquen tiempo específico a cada uno de sus hijos, porque los hijos son distintos. Entonces uno no tiene hijos en serie. Cada uno tiene elementos de diferenciación que hay que potenciar de manera diferente. Los colegios y el sistema escolar y el sistema completo favorece que los padres, en cada uno de su situación, dediquen al menos una hora a cada uno de los hijos durante la semana en cosas específicas sociales. Entonces, hay un proceso de formación que se estructura de manera distinta. El ser humano tiene 3 etapas de formación fundamentales en su proceso de desarrollo cognitivo y el desarrollo de herramientas personales. De los 0 a los 7 años, donde se tiene que poner, pero un punch de formación completa. El niño de 0 a 7 años tiene que estar estimulado completamente en todos los ámbitos de su desarrollo psicoemocional y cognitivo. Si uno desarrolla ahí brechas, ya tenemos problemas para seguir desarrollando entre los 8 y 15 años, que es donde se mide con una vara internacional la capacidad de conocimiento específico en los elementos que son considerados conocimiento general. Ciencia, comprensión lectora, análisis de elementos abstractos. Y países como el de nosotros tienen una brecha gigante en esos aspectos respecto de las mediciones internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos montones de falencias en la primera etapa. Y después el chico entre los 15 y los 25 años, que es cuando se termina de desarrollar en el fondo el cerebro de manera completa con todo su desarrollo y madurez emocional y cognitivo, ¿no es cierto?, llega a desarrollar adultos que ya vienen con un proceso de brecha desde la primera etapa, y todo lo que se puso después son parches. De los 25 años en adelante no se puede hacer ningún cambio muy distinto a lo que no se logró antes. Se lo digo con toda sinceridad. Entonces, el desafío, o sea, fíjense lo que les estoy explicando, es que esto es súper importante. Por favor, pónganme atención, porque yo sé, muchos de ustedes a lo mejor ya son papás o mamás, algunos ya lo serán eventualmente en algún momento. Por favor, escúchenme, porque para mí este tema es súper importante, porque tiene que ver fundamentalmente con esto. Porque si uno construye una base de sociedad mejor construida desde la base, esto tiene efectos de beneficio en el largo plazo, pero el trabajo lo tenemos que hacer todos. Esto es un trabajo en el fondo como en equipo, concatenado, la sociedad completa comprometida con recursos de este nivel. Por eso a mí me hace mucho sentido que los mejores recursos, la gente más potente, estuviese metida en educación y no en otros ámbitos. Y educación debiese ser tremendamente rentable y productiva, porque en el fondo el generar una base de conocimiento, el que nace la diferencia, porque es Silicon Valley en Estados Unidos y no aquí, no es porque nosotros seamos seres humanos distintos, sino que el problema es la estructura de formación. Entonces, el cabro está mucho más estimulado ya que en acceso a un montón de otras redes que aquí nos falta hoy día, porque lamentablemente dentro del proceso de construcción hubo falencias. Y las falencias no son corregibles completamente en la etapa adulta del ser humano, ¿ya? Por eso es que todo esto que les estoy diciendo finalmente converge acá, porque la economía estudia comportamiento, y el comportamiento que está sesgado por ciertos elementos de formación tiene un tipo de racionalidad que es distinta, y por lo tanto el empresario de aquí tiene una dinámica de funcionamiento distinto que el empresario de allá. La conversación sería más profunda, porque finalmente
si lo vemos de esa forma, ellos nos están preparando para que nosotros seamos los empleados del mercado. Pero sí, claro que es así. Entonces, A ver, ¿por qué? Pero mira, ¿por qué hablamos de países tercermundistas? ¿Por qué hablamos de países desarrollados y en desarrollo? ¿Por qué hablamos de estructuras productivas que tienen un manejo distinto? Es que es importante que hagan la discusión porque ahí está el análisis racional de fondo. No solamente esto, es como hablo yo de repente con algunos amigos, esto no es 1-0, 1-0, 1-0, que podría ser racionalmente súper así, porque detrás del 1-0 hay personas, con todas estas cositas que yo les estoy comentando, con frustraciones emocionales, con problemas familiares, con problemas de salud, con problemas de vida, con lo que tú quieras. Entonces, eso finalmente converge en decisiones que son consideradas de otra manera y que los elementos culturales de las sociedades marcan de manera muy clara. Entonces uno dice, yo de repente reconozco que soy un poco crítica y me río harto de estas cosas cuando aparece algún político divertido, ¿no es cierto?, diciendo que imitemos los modelos de los países nórdicos que han sido tan exitosos y que en el fondo han resuelto un montón de problemas que nosotros todavía tenemos. No podemos copiar a los países nórdicos porque lamentablemente nosotros no tenemos herencia germánica. Los volúmenes son distintos. Son distintos todos, su forma de pensamiento, su estructura, sus prioridades. No son países culposos con los ámbitos de la religión. Hay un montón de elementos culturales que marcan el proceso de decisiones de manera distinta. Entonces, crean seres humanos que se desarrollan como adultos que funcionan con una lógica distinta. Pero lo que sí es importante que todos entendamos es que eso está presente en esto. Está súper manifestado aquí. Y que la única forma de corregirlo es desde aquí. No, desde aquí. Desde aquí. Entonces, yo soy súper enfática en eso porque lo veo.